Su sangre me sana y sacia mi alma. Está vivo, está presente, mi Dios es real y yo le adoro reverente. Él está vivo, está presente, mi Dios es real y yo le adoro reverente. Está vivo, está presente, mi Dios es real y yo le adoro reverente. Feliz día de victoria, preciosos Reyes Santos. Feliz Shabbat Shalom, preciosos Reyes amados. Gloria a Jehová Padre Celestial, que nos convoca en este día santo para ser asistidos en la plenitud de la comunión con su Ruach HaKodesh, para ser llenos de toda su gracia, para ser llenos de todo su amor, para ser llenos de toda su dirección. Preciosos hijos amados del Ministerio Mosqueteros de Jehová, preciosos hijos de las casas de formación de Bellavista, Las Margaritas y Ciudad Federación, bienvenidos a esta hermenéutica para este Shabbat con el cual se culmina el mes 10, bíblico, preciosos Reyes Santos. Antes de iniciar este Shabbat, pongámonos en las manos de Jehová para entronizar, que su Santo Espíritu sea quien dirija esta hermenéutica y nos conceda la gracia de ser llevados de gloria en gloria y de victoria en victoria. Padre de la gloria, Jehová de los ejércitos, en este nuevo día de Shabbat nos ponemos en sintonía con tu Santo Espíritu. Aumentamos, Jehová Padre Celestial, nuestro anhelo, nuestro deseo de entrar en la plenitud de comunión con tu Santo Espíritu, con el Ruach HaKodesh, con la unción de Yeshua HaMashiach, para que llenos plenamente en comunión con tu infinita santidad, nos des la capacidad, la gracia de poder venir junto a ti, reposar junto a ti en el diván, mientras nos instruyes, mientras nos capacitas, mientras renuevas nuestra fe, mientras recuperas toda nuestra fuerza, mientras nos colmas de tu sabiduría, de tu sanidad, de tu liberación, Padre amado. Venimos delante de ti a ser renovados en la plenitud de la salvación que has recreado para cada uno de nosotros, a Yeshua, Señor nuestro, el amado esposo de la Eclesia. Padre de la gloria, te damos las gracias, Jehová de los ejércitos, por este nuevo Shabbat en que nos invitas a la plenitud de la comunión contigo, porque el Shabbat es nuestra delicia. El Shabbat es nuestra delicia. ¡Feliz Shabbat Shalom! ¡Feliz Shabbat Shalom! Ha iniciado, ha aperturado este Shabbat Shalom. Amén, amén y amén. Amén, amén y amén. Preciosos Reyes Santos, en este nuevo Shabbat vamos a disertar sobre la gracia, el amor, la salvación, que es Yeshua para cada uno de nosotros. Yeshua significa el Salvador. Si tuviésemos una traducción instantánea de lo que significa Yeshua, no es Jesús como se hace en el griego. No. Yeshua en su traducción más completa sería Salvador. Sin embargo, si nosotros lo hacemos por transliteración al español,
lo más factible para hablar de Yeshua, su nombre, no sería Jesús tampoco, sería Josué. ¿Ok? ¿Por qué? Porque Yeshua o Yehoshua significa Jehová salva. En el evangelio de hoy vamos a ver que Yeshua es Yeshua porque él, Yoshia, le dice a José: tú le pondrás el nombre de Salvador porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Preciosos Reyes Santos, bienvenidos a la hermenéutica de este Shabbat. Preparémonos para escuchar las lecturas del día de hoy. Primera lectura es tomada del libro del profeta Isaías, capítulo 60, versos del 1 al 6. Levántate y brilla, que ha llegado tu luz, y la gloria de Jehová amaneció sobre ti. Mientras las tinieblas cubrían la tierra y los pueblos estaban en la noche, sobre ti se levantó Jehová, y sobre ti apareció su gloria. Los pueblos se dirigen hacia tu luz, y los reyes al resplandor de tu aurora. Levanta los ojos a tu alrededor y contempla. Todos se reúnen y vienen a ti. Tus hijos llegan de lejos y tus hijas son traídas en brazos. Tú entonces al verlo te pondrás radiante. Palpitará tu corazón muy emocionado. Traerán a ti tesoros del otro lado del mar, y llegarán a ti las riquezas de las naciones. Te inundará una multitud de camellos. Llegarán los de Madián y Efá, los de Sabá. Vendrán todos trayendo oro e incienso y proclamando las alabanzas de Jehová. Amén. Salmo 72, versos del 1 al 2 y del 7 al 8 y del 10 al 13. Que venga tu reino, Señor, ven y sálvanos. Que venga tu reino, Señor, sálvanos. Que venga tu reino, Señor.
Segunda lectura, tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 3, versos del 2 al 3 y del 5 al 6. Seguramente han sabido de las gracias que Jehová me concedió para bien de ustedes. Por una revelación se me dio a conocer su proyecto misterioso, tal como acabo de exponérselo en pocas palabras. Este misterio no se dio a conocer a los hombres en los tiempos pasados, pero ahora acaba de ser revelado mediante los dones espirituales de los santos apóstoles y profetas, que en Cristo Jesús los pueblos paganos son herederos, forman un mismo cuerpo y comparten la promesa. Esta es la buena nueva. Amén. Lectura del Evangelio tomada de San Mateo, capítulo 2, versos del 1 al 12. Yeshua había nacido en Belén de Judá durante el reinado de Herodes. Unos magios que venían de Oriente llegaron a Jerusalén preguntando: ¿dónde está el rey de los judíos recién nacido? Porque hemos visto su estrella en el oriente y venimos a adorarlo. Herodes y toda Jerusalén quedaron muy alborotados al oír esto. Reunió de inmediato a los sumos sacerdotes y a los que enseñaban la ley al pueblo, y les hizo precisar dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron: en Belén de Judá, pues así lo escribió el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres en absoluto la más pequeña entre los pueblos de Judá, porque de ti saldrá un jefe, el que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en privado a los magios y les hizo precisar la fecha en que se les había aparecido la estrella. Después los envió a Belén y les dijo: vayan, averigüen bien todo lo que se refiere a ese niño, y apenas lo encuentren, avísenme, porque yo también iré a rendirle homenaje. Después de esta entrevista con el rey, los magios se pusieron en camino y fíjense, la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. ¡Qué alegría más grande! Habían visto otra vez la estrella. Al entrar a la casa, vieron al niño con María, su madre. Se arrodillaron y le adoraron. Abrieron después sus cofres y le ofrecieron sus regalos de oro, incienso y mirra. Luego se les avisó en sueños que no volvieran donde Herodes, así que regresaron a su país por otro camino. Amén. Ley espiritual y versículos complementarios. La ley espiritual no se encuentra en el fragmento de la lectura de hoy, puesto que la lectura de hoy del Evangelio nos narra la crónica de cómo llegaron los magios delante de Herodes y cómo se suscitaron los hechos, cómo se alegraron cuando volvieron a ver la estrella que les guiaba hasta donde estaba el niño con su madre. De tal forma que en este relato no se encuentra la ley espiritual. Inmediatamente anterior tenemos
Mateo 1, verso 21. Tú eres el que pondrás el nombre al hijo que dará a luz, y lo llamarás Yeshua, porque él Yoshia, y él salvará a su pueblo de sus pecados. Tú llamarás el nombre del hijo que dará a luz Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Muy bien. En el complemento de la primera lectura de Isaías 60, del 1 al 6, es el verso 2. Mientras las tinieblas cubrían la tierra y los pueblos estaban en la noche, sobre ti se levantó Jehová, y sobre ti apareció su gloria. De la segunda lectura, el complemento es el verso 6, que en Cristo Jesús los pueblos paganos son herederos, forman un mismo cuerpo y comparten la promesa. Esta es la buena noticia. En el Salmo, el verso complementario es el verso 11. Ante él se postrarán todos los reyes y le servirán todas las naciones. Bien, ahora la ley y los versos complementarios de las lecturas sin referencias de citas bíblicas. Tú eres el que pondrás el nombre al hijo que dará a luz, y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de todos sus pecados. Mientras las tinieblas cubrían la tierra y los pueblos estaban en la noche, sobre ti se levantó Jehová, y sobre ti apareció su gloria, que es Yeshua HaMashiach, y los pueblos paganos, de los cuales los pueblos paganos son herederos, forman un mismo cuerpo y comparten la promesa. Esta es la buena nueva. Ante él se postrarán todos los reyes y le servirán todas las naciones. Preciosos reyes amados, como introducción podemos decir, empezando por la ley espiritual, decimos cómo, en qué podemos decir que tú eres quien pondrá el nombre al hijo que dará luz. Ahí le está hablando a José. Y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Por qué es ley? Porque Yeshua es el ángel del Señor que pone a salvo a los profetas en el Antiguo Testamento, y es el rey que salva al pueblo que se sujeta a él de sus pecados en el periodo intertestamentario, en el periodo del Nuevo Testamento, en el periodo de la gracia de Jehová. Todo el que viene a Yeshua, dice la Escritura, yo no rechazo al que a mí viene. Yeshua salva en el periodo del Antiguo Testamento. Yeshua salva en el periodo intertestamentario. Yeshua salva en el Nuevo Testamento. Yeshua salva en el tiempo de la dispensación de la gracia. Así que, amados hermanos, es ley, porque solo Yeshua tiene el poder para salvar. Jehová le dice a José, lo llamarás Yeshua, porque él Yoshia. Le llamarás Salvador, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Continuando con la ley, nos encontramos entonces con el complemento, de la ley, nos encontramos
en la primera lectura de Isaías 60, en el verso 2, que dice: mientras las tinieblas cubrían la tierra y los pueblos estaban en la noche, sobre ti se levantó Jehová y sobre ti apareció su gloria. Jehová es quien tiene el poder para salvar, y todo la cosmovisión para la salvación la puso en las manos del Hijo, Yeshua. Cuando la tierra estaba en un periodo de gran perversión, donde la transculturización había totalmente diluido lo que es el obedecer la cultura del reino, tanto así que recordemos que el mismo Johanán el Bautista, Zacarías, para evitar que Johanán se contaminara con todas las actividades profanas que se ejercían en Jerusalén, guiado por el ángel, lo envió a vivir en el desierto. También había en ese tiempo una congregación llamada los esenios, que también para conservar la pureza de la práctica del judaísmo, de acuerdo a la Torá de Moisés, también salieron de Jerusalén y fueron al desierto. Era un tiempo de gran oscurantismo, donde la transculturización helenística y la transculturización romana, además de la transculturización de Babilonia y la transculturización de los medos y los persas, habían hecho toda una dilución del origen, identidad, propósito y destino de los hijos de Jehová. En ese periodo más oscuro de la noche apareció la gran luz de Jehová. Yeshua nace de una joven virgen en Belén y apareció la luz de Jehová. Es Yeshua sobre todo el pueblo, para traer salvación a todas las naciones. Jehová coloca nombre de acuerdo al propósito que tiene para esa alma. Preciosos reyes amados, para la segunda lectura, como lo vemos, para la segunda lectura tenemos el verso 6, que en Cristo Jesús los pueblos paganos son herederos, forman un mismo cuerpo y comparten la promesa. Esta es la buena nueva. Aquí, preciosos reyes santos, nos damos cuenta de que esa gran luz que iluminó en Belén no es solo para la salvación del pueblo judío, del pueblo de Abraham. No. Recordemos la promesa en Génesis 12, en tu simiente, haciendo referencia a Yeshua, serán benditas todas las razas de la tierra. Yeshua es el cumplimiento de la promesa hecha por Jehová a Abraham. Gloria a Jehová. Entonces es buena noticia, porque es una salvación que abarca a toda la creación. La salvación que obtenemos en Yeshua HaMashiach. En el Salmo nos dice: ante él se postrarán todos los reyes y le servirán todas las naciones. Ya aquí, al igual que en la primera lectura, y lo que nos comenta Pablo en la segunda lectura, podemos alinear que todas estas profecías tienen pleno cumplimiento en el reino milenial. En el reino milenial, Yeshua salva, pero todos se reúnen junto a él para adorarle en el inicio del periodo milenial, donde ya todos los que han sido salvados se encuentran junto al Rey de Reyes y Señor de Señores, y todas las naciones de donde Jehová saca a todos los israelitas, a todos los que obedecen la palabra de Jehová, son reunidos en torno a Yeshua, llevando regalos, llevando obsequios, llevando presentes
y reconociéndole como el Rey de Reyes, como el Señor de Señores, que salva y que nos ha salvado para habitar con Él en el reino milenial y en el reino definitivo. Preciosos reyes amados, el título de la hermenéutica de hoy es: la multitud de los salvados estamos sujetos a Yeshua en todas las naciones de la tierra. La multitud de los salvados estamos sujetos a Yeshua en todas las naciones de la tierra. Amén. Diagnóstico de la primera lectura del libro de Isaías. Estamos con la porción de capítulo 60, versos del 1 al 6. Iniciamos. Isaías, hijo de Amós, significa Jehová es salvación. Ministró desde aproximadamente el 740 hasta el 680 a.C. Jehová levantó a Amós y Oseas como profetas para predicar en el reino de Israel, y a Isaías y a Miqueas para el reino de Judá. Habló acerca de la visión de Judá y Jerusalén en los reinados de Osías, Jotán, Ahaz y Ezequías. Profetizó en los reinados de Osías, Ahaz, desde el 736 al 716 a.C. y en el reinado de Ezequías en el periodo del 711 al 687 a.C. Pecac y Oseas eran los reyes de Israel del norte durante el tiempo profético de Isaías, presenciando el fin del reino de Israel del norte por Salmanasar, rey de Asur. Desaparece de la vida política. Según la tradición, vivió bajo el reinado impío de Manasés, el cual lo habría matado haciéndole cortar por medio con una sierra de madera. Inicio de Isaías, crisis nacional en la nación del norte de Israel. La superpotencia de Asiria estaba a punto de engullir a la nación de Israel. Durante el lapso de su ministerio como profeta, la nación del sur de Judá fue enfrentada con repetidas amenazas de las grandes naciones vecinas. Isaías vivió en Jerusalén durante la segunda mitad del periodo del reino de Israel del norte. Habló en nombre de Jehová a los líderes de Jerusalén y Judá, dando un mensaje sobre el juicio de Jehová. Advertencia a los líderes corruptos que su rebelión contra el pacto de Jehová tendría un gran costo. Jehová traería a los grandes imperios, Asiria y Babilonia, para establecer el juicio contra Jerusalén si persistían en su idolatría. Este anuncio es combinado con un mensaje de esperanza. Isaías creía que Jehová cumpliría algún día todas sus promesas del pacto. Enviará un rey del linaje de David para restablecer su reino. Segunda de Samuel, capítulo 7. Guiará a toda Israel a obedecer los mandamientos dados en el pacto en el monte Sinaí. Así la bendición de Jehová correría a todas las naciones, se traspasaría a todas las naciones.
Tres grandes sesiones nos muestran la advertencia del juicio de Jehová a Israel, caída de Jerusalén y el exilio del pueblo a Babilonia. Bien, también hay un mensaje de esperanza. Después del exilio, todas las promesas del pacto de Jehová se cumplirían. En los capítulos que van del 1 al 39, que es la primera sesión de las tres grandes sesiones, vemos allí castigo y purificación del pecado. Del capítulo 1 al capítulo 12 tenemos la visión de juicio y esperanza para Jerusalén. En los capítulos 13 al 27 tenemos la colección de poemas que exploran el juicio y esperanza para las naciones. En los capítulos del 28 al 29 se nos muestra el ascenso y el descenso de Jerusalén. En los capítulos comprendidos entre el 40 y 55, allí ya tenemos lo que es la consolación y arrepentimiento. En el capítulo de los capítulos del 40 al 48 se nos muestra la esperanza y el consuelo para Jerusalén. El anuncio que el rey de Persia, Ciro, actuaría para liberar al pueblo de Israel, dando así un finiquito o la finalización o término al exilio que se había iniciado por Babilonia en el tiempo de Esdras y Nehemías. Esdras y Nehemías constituyeron lo que es la Jerusalén post-exilio, o el reino de Judá post-exilio. Muy bien. En los capítulos del 49 al 55, Isaías nos da una clara visión, un relato del siervo que cumple la misión de Jehová, la liberación en los tiempos venideros. Nos muestra todo en detalle al Yeshua, 750 años antes, nos muestra en detalle a Yeshua que muere en la cruz y por su resurrección nos ha dado la salvación. En los capítulos del 55 al 66 se nos muestra ya un panorama sobre lo que viene, el reino mesiánico o milenial. La lectura de hoy de Isaías 60 está enclavada en este periodo, lo que acontecerá en el reino milenial. Los siervos son los humildes que se arrepienten y reconocen a Yeshua, así que heredan el reino de Jehová. Poemas como el siervo empoderado por el Espíritu que anuncia la buena nueva del reino de Jehová a los pobres, reafirmando las promesas de esperanza de la nueva Jerusalén, lugar desde donde la justicia, la misericordia y la bendición de Jehová fluirán hacia las naciones del mundo, mostrando un constante entre el destino de los impíos y los siervos. Dios, Jehová, trae justicia contra juicio, Jehová Dios trae juicio, emplea un juicio, practica un juicio contra los impíos que contaminan el mundo, la creación, con la maldad, el egoísmo e idolatría, contaminan el planeta Tierra. Se enfrentarán a la justicia de Jehová, siendo excluidos de su ciudad para siempre. Mientras los siervos humildes ante Jehová se arrepienten
reconociendo la maldad, entonces estos serán perdonados y heredarán la nueva Jerusalén, donde la muerte y el sufrimiento se han ido para siempre. Preciosos Reyes Santos, la porción que tenemos para la lectura de hoy es de Isaías 60, y allí prácticamente, de acuerdo a la descripción de las partes de este libro, de este profeta, lo que se nos reseña aquí son profecías para el reino milenial. Y dice 60 del 1 al 6: levántate y brilla, que ha llegado tu luz. La gloria de Jehová amaneció sobre ti. Verso 2, que es el verso complementario de la ley de hoy, de la primera lectura. Mientras las tinieblas cubrían la tierra y los pueblos estaban en la noche, sobre ti se levantó Jehová, y sobre ti apareció su gloria. Es muy interesante tomar en cuenta que en lo que respecta, por ejemplo, al Evangelio de Juan, allí claramente se identifica la noche con la tiniebla y se identifica el día con la sabiduría, con la luz, con el conocimiento. Y prácticamente es la misma descripción que nos hace ver estos primeros dos versículos. Mientras las tinieblas cubrían la tierra y los pueblos estaban en la noche, es decir, mientras Satanás gobernaba sobre los impíos, porque tenía su gobierno establecido sobre aquellos que tienen los ojos vendados, al mismo tiempo los pueblos estaban en la noche. ¿Qué quiere decir eso? Cortos de entendimiento por el hecho de no ser siervos que hacen Shema, por el hecho de desconocer la palabra de Jehová, caen fácilmente como dulos del diablo, llevando una vida contaminada de pecado en pecado por la esclavitud que tienen, gracias a su miedo a la muerte. Muy bien. En todo ese proceso, hace una pausa, una coma, y dice: sobre ti. No le está hablando al pueblo que está en tiniebla, no le está hablando al pueblo que está en la noche. No. En medio del pueblo que está en la noche, en medio de las tinieblas que está en la tierra, hay un remanente pequeño que a este no le habla entonces en plural, le habla en singular. Así es de pequeño el número de los que deseamos esforzarnos en la gracia de Yeshua para retener la salvación a la que hemos sido llamados, viviendo en fidelidad, como determina la disciplina del discípulo a la espera de la parousia o la parucía. Entonces viene hablando en plural y ahora entra en el singular. Sobre ti se levantó Jehová. Se levantó, tiempo pasado. Estamos entrando en el periodo del reino milenial. Y sobre ti apareció su gloria. ¿Quién es este ti? Aquellos que no cayeron en la tentación de la transculturización, sino que a pesar del avance de la tecnología, a pesar de las facilidades que existen para cometer pecados, haciendo caso omiso de todas estas invitaciones, perseveraron en la santidad. Sobre ti, sobre esos que viven en fidelidad a Jehová, amaneció o apareció su gloria. En medio de una gran tiniebla, en medio de una noche oscura, solo los que caminan en santidad son capaces de ver la luz.
Son capaces de ser guiados por la sabiduría porque asimilan continuamente la poderosa semilla de la palabra de Jehová, quien les hace fructificar en todo fruto de vida y paz. Verso 3. Los pueblos se dirigen hacia tu luz y los reyes al resplandor de tu aurora. Ahora nos está hablando de una gran conversión, de un gran renuevo, donde muchos que habitan en las tinieblas, cuando se levanta esa luz, ven la diferencia en esa luz, y por causa de estos justos y santos, muchos aceptan la invitación para santificarse ellos también. Cuando Yeshua vino en el periodo más oscuro para los descendientes de Abraham, podemos notar que aunque en el reino de Judá no tuvo muchos seguidores, en lo que era el extinto reino de Israel, allí fue donde desarrolló su ministerio y multitudes le seguían. Entonces, en el lugar más tenebroso, en donde hubo la más alta devastación, donde no hubo ningún regreso después de ningún exilio, sino que fueron repartidos por todos los rincones de la tierra, en donde se estableció toda la transculturización y todas las mezclas de linaje, en donde ya todo se daba por perdido, allí era donde se encontró un renuevo con un corazón dispuesto a arrepentirse para venir a los pies de Yeshua, reconociendo a Jehová y obtener por medio de Yeshua su salvación. Vemos entonces cómo Yeshua exitosamente cumple su labor de venir a rescatar a las 10 tribus perdidas de Israel, ejerciendo su ministerio en Galilea, Cafarnaúm, donde tenía el asiento de su casa. Muy bien, excelente. En el verso 4 nos dice: levanta los ojos a tu alrededor y contempla. Todos se reúnen y vienen a ti. ¿A quién está hablando allí? Ya ahí pasó de describir quiénes son los que se salvan de los impíos y empieza a hablar de Yeshua, quien al final de los tiempos, en este tiempo milenial, en el renuevo de la tierra, en este tiempo milenial, aquí es cuando Yeshua se levanta y observa a todos aquellos que aceptaron la invitación de su sacrificio en la cruz del Calvario y que ahora le sirven, reconociéndole como rey sobre todas las naciones. Y dice: levanta tus ojos a tu alrededor y contempla. Le dice a Yeshua: todo ser se reunirá y vienen a ti. Tus hijos llegan de lejos y tus hijas son traídas en brazos. Hijos e hijas, ¿por qué? Porque estos son los que se fundamentaron o los que se santificaron gracias a la labor de la verdadera eclesía. Tú entonces, al verlo, te pondrás radiante, palpitará tu corazón muy emocionado. Traerán a ti tesoros del otro lado del mar y llegarán a ti las riquezas de las naciones. Entonces Yeshua, asimismo, como fue honrado por todas las naciones en el momento en que los magios llegan a él desde el oriente trayendo regalos, asimismo Yeshua, ahora en el reino milenial, recibe tributos de todas las naciones de la tierra, reconociéndole como el rey al que hay que servir y sobre el cual hay que entrar bajo sujeción voluntaria. El verso 6 nos dice: te inundará una multitud de camellos, refiriéndolo a, sigue describiendo los obsequios que recibirá Yeshua. Llegarán los de Madián y Efá, los de Saba,
vendrán todos trayendo oro e incienso y proclamando las alabanzas de Jehová. Gloria al Todopoderoso, porque entonces vemos a un Yeshua con cuerpo glorificado, gobernando en el reino milenial, siendo reconocido hasta por las naciones que se encuentran en los límites de la tierra, porque Yeshua es rey sobre toda la creación. Preciosos reyes santos, esto que nos relata el profeta Isaías en esta porción nos hace a nosotros entender cuál es la dinámica, nos hace a nosotros pensar cuál es la dinámica para poder participar de entre los que se salvan. Con esto iniciamos el pronóstico. Y es que los que se salvan son aquellos que guardan los mandamientos, como ya lo determinó Jehová por boca de Moisés en Deuteronomio capítulo 5, Deuteronomio capítulo 6, Deuteronomio capítulo 7, Deuteronomio capítulo 13. Jehová ya ha establecido la instrucción. Y recuerden que el libro del Éxodo, tengamos en cuenta esto, el libro del Éxodo es la ley que yo necesito cuando estoy en medio del desierto. Cuando estoy atravesando un desierto, mejor es que yo esté con mi libro de Éxodo. ¿Por qué? Porque en medio del desierto yo tengo que clamar por recibir maná. El libro del Éxodo me da la instrucción para yo vivir en medio de una prueba, en medio de un desierto. Pero si ya yo he entrado a la tierra prometida, yo tengo que desarrollar la facultad para retener la bendición que Jehová me ha dado. Entonces allí ya no necesito la instrucción según el libro de Éxodo. En este periodo ahora necesito la instrucción según el Deuteronomio. Porque la ley en el Deuteronomio está dispuesta para que yo recuerde continuamente cuál es la fidelidad que debo aplicar para no perder la bendición que ya Jehová me concedió. De hecho, en el libro del Deuteronomio se dan una serie de consejos a futuro. Cuando entres en la tierra, no te contamines con esas naciones de las que más bien tienes que expulsar. Tú no adores a sus dioses, no dejas a tus hijos para ellos, no recibas a sus hijas. No, Señor. Dominen y pueblen la tierra y expulsen a todos los paganos idólatras, para que así la bendición de Jehová esté con ustedes. Cuidadito de que después que hayan recibido la bendición de Jehová y habiten en casas que no edificaron y coman de plantíos que ustedes no sembraron y beban el vino de lagares que ustedes no edificaron, entonces cuídense, y una vez que estén hartos de pan, no olvidarse de Jehová, porque con el olvido comienza entonces el hecho de negarnos a adorar al Creador. Nosotros somos llamados como discípulos a ser adoradores del Dios viviente, y de eso tenemos ejemplo en Yeshua. Cuando era por la noche, Yeshua se separaba para adorar al Padre a la primera hora del día. Cuando era por la mañana, los discípulos despertaban y ya Yeshua se había apartado para adorar al Padre. Daba la primicia en todo tiempo Yeshua a Jehová, porque a Jehová hay que rendirle adoración continua. Y ese es el ejemplo que nosotros debemos seguir en Yeshua. Cuando nosotros entramos en olvido, es porque empezamos a entretenernos con las bendiciones que Jehová nos ha dado y nos olvidamos de adorar al Creador. Yo conozco gente que ora por tecnología, y cuando la recibe, el mismo teléfono, la misma lacto, lo que sea que tenga, el internet, la señal, el wifi, que era por lo que estaba pidiendo, lo separa de Jehová. La misma bendición que recibieron
ahora la hicieron su ídolo. Y por ello comienzan a decir que ahora es que no tienen tiempo. No, están hartos de la bendición que han recibido, que ya no les interesa buscar el corazón de Jehová para adorarle. Cuidémonos de que eso no nos pase. Entonces, cuando estamos en el desierto, necesitamos repasar las instrucciones del Éxodo, porque en el desierto no hay nada, porque no tenemos nada, ni para comer ni para nada, y ahí decimos, Jehová, envíanos maná. Eso lo vemos en Éxodo. Jehová, que fluya agua de la roca. Jehová, queremos carne, envía las codornices que caigan aquí en el techo de la casa para poder comer carne. Necesitamos el libro del Éxodo cuando estamos en medio del desierto para tener la certeza de que Jehová, aún en medio de la nada, envía provisión. Pero cuando estamos en la tierra prometida y necesitamos consolidar el ministerio que Jehová nos ha dado, la familia que Jehová nos ha dado, las bendiciones que Jehová nos ha dado, tenemos que hacer continuamente repaso del Deuteronomio para que por causa de olvido no perdamos la bendición que ya hemos obtenido de parte de Jehová. Iniciando el control del pronóstico, preciosos reyes santos, esta porción de Isaías es muy maravillosa, porque por una parte nos muestra el panorama de los que se pierden, los que están bajo el reino de las tinieblas y que de pasapalo se les reconoce como el pueblo de la noche. El pueblo de la noche, la escritura lo identifica así. Recordemos que en los tiempos del profeta Isaías no existía la luz eléctrica. Entonces era casi que imposible durante la noche tomar las escrituras como para estudiarlas. Las escrituras se estudiaban y se degustaban en el día, y en la noche se recitaba de memoria. Pero el pueblo que anda en tiniebla durante la noche no tiene ninguna cita bíblica que pueda sacar de su corazón para recitar, porque primero que nada no tiene comunión con el Logos de Jehová. Vemos eso allí, un pueblo que anda en tinieblas. Por eso, preciosos reyes santos, la Biblia, la escritura de Jehová, no es para cargarla bajo el brazo, es para cargarla en el corazón. Por ello, si estamos enamorados de Jehová, hacemos memoria de sus promesas, de sus mandamientos, y nos aferramos a ellos, porque eso es nuestra ketubá. Y nosotros que hemos pasado por las aguas santificantes del Mikvah, esperamos con gran alegría el tiempo del sonar de las trompetas para participar con el novio de las bodas del Cordero y entrar al banquete de la boda real, para luego hacer tabernáculo con el amado. Eso nos muestra allí. Pero en esta primera lectura también confluye los que se salvan, en términos que les dice sobre ti, que no es mucho, una pequeña manada. Sobre ti amaneció la gloria. Es decir, que para muchos andar en la noche o en la tiniebla no tiene que ver con la luz de la luna o la luz del sol. Andan en tinieblas en pleno mediodía, porque están tan presos de pecado que no logran ver la sabiduría de Jehová y continuamente están errando. De la misma manera dice, pero sobre ti no. Nosotros que amamos y seguimos los mandatos de Jehová, tenemos la dispensación de su Ruach HaKodesh que nos asiste, independientemente que sea en las horas del sol o en las horas de las estrellas, la hora de la noche, independientemente que no haya luna, porque es el primer día del mes. Nosotros, preciosos reyes amados, estamos siendo llenos continuamente de la gloria de Jehová por la comunión con el Espíritu Santo, que ha colocado su luz, su conocimiento dentro de nosotros mismos. Y por ello
andamos iluminando a toda hora. Como dice el Apocalipsis, en la Nueva Jerusalén no se necesitará de un sol, de un astro que ilumine de día, porque la gloria de Jehová dará claridad sobre todo, lo iluminará todo. Gloria al Todopoderoso. Pero entonces nos habla de los que no se salvan, de los que se salvan, y nos habla también de la alegría que experimenta Yeshua. En el control del pronóstico, preciosos reyes santos, tendremos que preguntarnos a cuáles de estos grupos pertenecemos, sin engañarnos, y en función de ello todavía hay tiempo, todavía hay dispensación de la gracia, todavía somos combinados por Yeshua a hacer techubá, porque Jehová no quiere que nadie se pierda. Jehová anhela que todos se salven, pero la salvación es por medio de Yeshua, solo en Yeshua, por hacer un arrepentimiento verdadero, por hacer una techubá, para caminar ahora sí, guiados como duros de Jehová, que buscan agradarle, teniendo de su Santo Espíritu, para ser capacitados para obedecer su palabra. Preciosos reyes santos, es un llamado a la conversión, porque las promesas de Jehová se cumplieron en el pasado, se cumplen en el presente, y seguro que lo próximo que tenemos es el reino milenial, y allí solo podemos entrar lo que hayamos sido considerados dignos de ser elegidos para la regeneración de la vida en Yeshua. Gloria a Jehová. Amén. Diagnóstico del libro de Efesios sobre la segunda lectura. La segunda lectura, que es tomada del capítulo 3, versos del 2 al 3 y del 5 al 6. Entonces vamos con el diagnóstico. En Hechos capítulos 19 y 20 se narra la visita de Pablo a Éfeso. 10 años después escribe esta carta. Los capítulos del 1 al 3 nos van a revelar lo que es el querigma, y los capítulos del 4 al 6 nos van a revelar lo que es el didaqué. Son las dos grandes partes en que se divide este libro de Efesios, esta carta de Efesios. Muy bien. El apóstol Pablo busca a través de esta carta la unidad de la eclesía. El apóstol Pablo a través de esta carta envía un contundente mensaje: que no ocurra la división de la eclesía, que no se dividan por brechas culturales los judíos y gentiles que se han convertido a la secta del camino o al cristianismo. No existe tal cosa como una eclesía de los judíos convertidos al cristianismo y otra eclesía de los gentiles, los antiguos gentiles paganos convertidos al cristianismo. Aquí Pablo, esta carta a Éfeso, se le está hablando a una eclesía que está formada por conversos tanto de la cultura judía como de las múltiples culturas paganas que abundaban en la región. En el capítulo 1 nos muestra origen, identidad, propósito y destino. Somos distintos a otros. No poseen lo que poseemos nosotros. Los judíos tienen que
reconocerse que ya no son judíos, ahora le pertenecen a Yeshua. Los gentiles tienen que reconocer que ya no son gentiles, sino que le pertenecen a Yeshua. Ahora no se trata de cuál fue mi cultura de origen. El apóstol Pablo está declarando: sea cual sea tu trasfondo, ahora estás en la cultura del reino, y venga de donde venga el que tienes al lado, han sido convocados para vivir como hermanos, alimentados o nutridos de una misma fuente, por causa de que Yeshua los ha constituido nuevos a ambos por su sacrificio en el Calvario. Bien, Él eligió por amor, consagrados en su presencia, para su alabanza, sellados por el Espíritu Santo, para ser su cuerpo y plenitud en Yeshua HaMashiach. Tenemos capítulo 1 del 4 al 6, luego el verso 13, luego el verso 23. En el capítulo 22 se nos muestra allí que hemos sido salvados gratuitamente para buenas obras, para ser uno en Cristo. Si nosotros estamos siendo dirigidos por la unción, que es lo que significa Cristo, entonces entre nosotros vamos a tener comunión, porque estamos siendo dirigidos por el mismo Espíritu de Jehová, independientemente del trasfondo que traigamos. Esta eclesía, la eclesía en Yeshua, es una eclesía que se caracteriza por tener un espíritu común, el Ruach HaKodesh, dirigiendo las decisiones de todos. Y como no todos somos brazos, ni todos somos pies, ni todos somos dedos, ni todos somos cara, ojo, oreja, entonces congeniamos como un solo cuerpo místico para ejecutar la obra de la buena nueva. Del capítulo 2 resaltamos el verso 5 y los versos del 18 al 20. En el capítulo 3 se nos narra a grosso modo lo que es el anuncio de la buena nueva, lo que sería entonces el centro del propósito de Pablo. Esto lo vemos en el capítulo 3, centrado en los versos del 8 al 12. Muy bien. Recordemos, capítulos del 1 al 3 son los capítulos que están dedicados al querigma. Y los capítulos del 4 al 6 son los que están dedicados al didaqué. Yo pudiera decirles a qué se refiere cada uno de estos términos, pero no se los voy a decir. En la página web, en el sitio web www.mosqueterosdejehová.com, en el libro de Efesios, allí se describe con detalle a qué se refieren estos términos y por qué son estas dos grandes divisiones en esta carta. Lo tienen por tarea para que desmenucen más el propósito único del mensaje de este libro. Pasando al capítulo 4, nos muestra la unidad del cuerpo, virtudes para reconocer, por las que se unen creyentes como miembros que pertenecen al mismo cuerpo de Yeshua HaMashiach. Las características que tiene la eclesía, independientemente de su trasfondo cultural, ahora que camina en la cultura del reino, es que posee el Ruach HaKodesh, que los llena de humildad, mansedumbre, paciencia, amor, por lo cual logran
vivir en paz como hijos de Jehová. Bien, crecen en Efesios, maduran en Efesios. Vemos esto en el capítulo 4, en el verso 11. Allí entonces vemos lo que es la estructura de la eclesía. Y allí Pablo nos denota grupos sobre los cuales se edifica el cuerpo místico. Y nos habla de maestros, pastores, evangelistas, profetas y apóstoles. Bien, para llegar a la disposición de maestro, requerido es ser primero discípulos. Recuerden, un discípulo no puede aspirar a otra cosa más que llegar a ser como su maestro. Entonces, cuando el discípulo es promovido, se convierte en maestro. Pero los maestros, cuando son promovidos, se convierten en pastores. Porque ya no guían a una sección pequeña, ahora tienen influencia sobre grupos más grandes, porque los maestros van a pastorear, los pastores van a ejercer su ministerio sobre los maestros, como esto lo hacen sobre los discípulos. Luego nos encontramos con el grupo de los evangelistas. ¿Quiénes son los evangelistas? Aquellos que promueven y levantan mediante la invitación a todo un cuerpo para que se formen como discípulos. Pero los evangelistas tienen a su cargo guiar y promover a los pastores. Pero luego tenemos otro grupo, que son los profetas. Los profetas van a guiar a los evangelistas por el rema específico que escuchan directamente de Jehová. Posteriormente tenemos a los apóstoles. Los apóstoles, el término apóstol significa un enviado. Y este apóstol tiene la capacidad para establecerse por causa de muchas fundaciones. Por causa de muchas fundaciones. El apóstol es establecido por el hecho de que gobierna sobre varias regiones en donde hay maestros que discipulan miembros del cuerpo de Cristo. Nos muestra entonces en Efesios 4 lo que es esta estructura. Muy bien. Este capítulo 4 termina en los versos del 22 al 24 mostrándonos la conducta cristiana. No proceder como lo hacen los paganos. Quitar el hombre viejo. Morir al hombre viejo para renacer en Yeshua al hombre nuevo. De esta manera se notará porque caminamos para ejercer las buenas obras. O sea que sí se nota a través de las obras. Capítulo 5. Allí se nos recalca el hecho de que se nos exige que caminemos en el avance para imitar a Jehová. Jehová es santo, por tanto Él quiere que nosotros seamos santos, apartados, consagrados. Seguir el camino del amor en unidad para agradarle, vivir en el Espíritu, sacrificialmente, en la práctica de las obras de piedad. Muy bien, lo vemos en los versículos del 1 al 7. Muy bien, también tenemos un apoyo en Romanos 8:30. Somos de luz, es decir, tenemos
el conocimiento, la santidad y la obediencia requeridas. En cambio, el que vive en las tinieblas tiene ausencia de luz, vive en la carne, sujeto a la carne, sujeto al mundo, sujeto al demonio. Debemos ser comprometidos con el propósito asignado. ¿Cuál es el propósito asignado? Ser humildes. Porque como cuerpo tenemos una única cabeza, que es Yeshua HaMashiach, quien nos dirige por medio de su Ruach HaKodesh. Gloria a Jehová. Muy bien. Ser humildes consiste en apegarse a la cadena de mando instituida por Jehová. Relación matrimonial entre Yeshua HaMashiach y su eclesía. Cabeza y cuerpo. Yeshua es la cabeza, la eclesía es su cuerpo. Allí entonces se nos presenta la relación o la influencia, decimos mejor, la autoridad que se plantea entre padres e hijos, los padres con los hijos, los amos con los esclavos, o en este caso, el patrón con los empleados. Muy bien, capítulo 6. Allí encontramos lo que el deber de fortalecernos, entrenándonos y armándonos para enfrentar la lucha espiritual. Somos parte del ejército de Jehová. Seguridad que somos más que vencedores. Para ello tenemos el apoyo de Romanos 8, versos del 37 al 39. Gloria a Jehová. Repetidamente estamos abiertos a ser guiados por el Espíritu, por el Ruach HaKodesh. Gálatas 5:25. Por eso sus frutos son, Gálatas 5, del 22 al 24. Por el contrario, no seguir la guía del Espíritu nos trae consecuencias, y estas las vemos en el mismo Gálatas 5, del 19 al 21. ¿Por qué utilizamos Romanos? ¿Por qué utilizamos Gálatas? Porque lo que Pablo está diciendo en Efesios tiene su contrapartida doctrinal en Romanos y en Gálatas. Así que, preciosos reyes amados, en el diagnóstico de esta segunda lectura de Efesios, podemos notar la misma incidencia que vimos en la primera lectura, como Jehová hace una distinción entre el grupo que es de la luz porque ha recibido el Espíritu de Jehová que le guía, y los que andan en tinieblas por tener en sí la influencia de la rebeldía satánica. En esta segunda lectura vamos a continuar en este diagnóstico haciendo un repaso sobre el texto, la porción del texto de hoy. Y dice, comienza el verso 2 y 3. Seguramente han sabido de las gracias que Jehová me concedió para bien de ustedes. Por una revelación se me dio a conocer su proyecto misterioso, tal como acabo de exponérselos en pocas palabras. Muy bien. Muy bien. Acabo de exponerles este misterio en pocas palabras. Eso tiene alguna relación con el querigma, pero ustedes lo van a investigar. Gloria a Jehová. Ok.
Aquí el apóstol Pablo está, a grosso modo, dando testimonio de que la revelación que ha tenido, el conocimiento que ahora imparte, es producto de que es testigo de un encuentro con Yeshua HaMashiach que le cambió todo, que le cambió absolutamente todo. Y dice: he recibido gracia de Dios para bien de ustedes. En otras palabras, he sido lleno del espíritu de la sabiduría, del Ruach HaKodesh, para poder traer revelación a ustedes de los propósitos eternos del Padre. Y continúa diciendo en los versos 5 y 6: este misterio no se dio a conocer a los hombres en tiempos pasados. Estaban velados. Un ministerio que solamente queda al descubierto de los que son espirituales en Yeshua, para gloria de Dios Padre, y poder así dar cumplimiento a la buena nueva encomendada. Dice: pero ahora acaba de ser revelado mediante los dones espirituales de los santos apóstoles y profetas, que, y esta es la parte de el complemento que acompaña la ley, que en la unción de Yeshua los pueblos paganos son herederos, forman un mismo cuerpo y comparten la promesa. Esta es la buena nueva. Y ahí esa revelación deja a todos atónitos. ¿Por qué? Porque todos se imaginan, bueno, ¿de qué manera una gente que tiene una cultura que yo repudio, de qué manera podemos congeniar? Cuando unos pueblos que están acostumbrados a vivir en iniquidad y nosotros que estamos acostumbrados a seguir la ley de Moisés, la Torah, ¿cómo podemos congeniar? La eclesía se ha empecinado a llevar todo al nivel de la carne. Pero el que ha nacido nuevo en Yeshua sabe que su dependencia total es estar bajo la dirección del Ruach HaKodesh. Por muy distintos que seamos tú y yo, en cualquier lugar del planeta en el que te encuentres, si somos dirigidos por el Ruach HaKodesh, vamos a tener múltiples de propósitos comunes, porque al ser dirigidos por el mismo Espíritu, compartimos la misma cultura, la cultura del reino. Por eso hemos muerto a lo viejo y hemos entrado en lo nuevo, que es vivir para Yeshua en la cultura del reino de Jehová. Preciosos reyes amados, entrando ya en lo que compete al pronóstico, iniciamos diciendo: Jehová nos ha dado su Santo Espíritu para que, muertos al hombre viejo, tengamos la capacidad de ser dirigidos en medio de sus promesas, habilitados con el Logos y el Rema, es la revelación específica que Jehová nos otorga para poder así estar equipados para cumplir sus propósitos en nosotros, el llamamiento que nos ha hecho para las buenas obras. Si estamos en Yeshua, ahora somos dirigidos por el Espíritu de Yeshua. Recordemos que cuando hablamos de Yeshua HaMashiach, estamos hablando de el Salvador ungido. Lo dice ya el libro de Hechos, ¿no? Yeshua HaMashiach es el que ha sido ungido con poder para destruir todas las obras del diablo. Por allá, Hechos 10:38, por ahí. Entonces, preciosos reyes santos, siempre vamos a estar tropezando con los hermanos si no desarrollamos una total dependencia del Ruach HaKodesh.
Es como lo dice lo que ya meditamos en el mes 9. ¿Recuerdan? En el mes 9 meditábamos a las 6 de la tarde lo que era 1 Corintios 13. Si no tengo amor, de nada sirvo. Puedo tener muchos talentos en la carne, puedo tener muchos talentos, pero si no tengo amor, con esos talentos lo que voy es a oprimir a mi hermano, tirándomela de que soy más que él. Pero cuando ando en el Espíritu, Jehová hace confluir, hace orquestar tus talentos que no son los míos, para que unidos tú y yo seamos capaces de ser eficientes en dar a conocer la buena nueva del reino. ¿Por qué? Porque estamos unidos por el mismo Espíritu que nos hace capaces de no tropezar, sino que como un solo cuerpo avanzamos hacia el cumplimiento de lo que Yeshua HaMashiach nos asignó. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Ahora bien, en el control del pronóstico de esta segunda lectura, Jehová nos hace un llamado, nos hace una interpelación. Y es que el Señor nos invita y nos dice: la única diferencia entre caminar en tinieblas y caminar en la luz es el hecho de ser dirigidos por el Ruach HaKodesh o seguir insistiendo en que las cosas se hagan conforme a mi orgullo carnal. Por ello se nos recalcó y se nos sigue recalcando continuamente el don de la humildad. Y es la capacidad que desarrollamos en nuestro espíritu para ser dirigidos por el Espíritu de Jehová en todo tiempo, caminando en su favor y su gracia. En esta segunda lectura, el Señor nos llama a más que hacer juicios por nuestros ojos carnales, seamos plenamente humildes para que, siendo dirigidos por el Ruach HaKodesh, tengamos la capacidad de vivir en amor para dar cumplimiento a lo que Jehová asigna para cada uno de nosotros. Amén. En el diagnóstico del Evangelio, que es tomado de Mateo, observamos en el contexto histórico que la obra de Mateo nos sitúa en la segunda generación cristiana. Durante varias décadas después de la muerte y resurrección de Yeshua, sus seguidores forman un grupo más, llamados los nazarenos, dentro de la gran familia religiosa judía de fariseos, saduceos, celotes, esenios y otros. Conviven con los demás grupos entre tensiones, tolerancia, indiferencia o sospecha. No faltan amagos y brotes de persecución. Así hasta el año 70, en que sobreviene la catástrofe de Judea y Jerusalén, con la destrucción del templo en la guerra de los judíos contra los romanos, de las ruinas materiales y la crisis espiritual, emerge un grupo fariseo que unifica poderosamente la religiosidad bajo un férreo y normativo judaísmo, excluyendo
cualquier tipo de pluralidad religiosa. De este modo, el rechazo a los cristianos o nazarenos cobra más intensidad hasta hacerse oficial en el sínodo judío de Yania entre el año 85 y 90. Los judíos cristianos son excluidos formalmente de la sinagoga. Ya no pueden entrar ni compartir lo que el Espíritu les declara con respecto a las Escrituras. Y deben comenzar a caminar solos. Destinatarios. Mateo desarrolla esta obra principalmente para estas comunidades de nazareos, conscientes ya de su propia identidad, y afirma como el dueño de una casa que saca de sus tesoros cosas nuevas y viejas. Capítulo 13, verso 52. La continuidad y la novedad del mensaje de Yeshua respecto a sus raíces judías. Continuidad porque en él, que es el Mesías, se cumplen las profecías y alcanza su perfección la ley mosaica. También muestra una novedad, porque la buena noticia, es decir, el Evangelio, desborda todas las expectativas, ya que el vino nuevo solo se echa en odres nuevos. Capítulo 9, verso 17. Por eso, entre otras cosas, cita con frecuencia textos del Antiguo Testamento que se cumplen en muchos acontecimientos de la vida de Yeshua, además de entroncarlo en la genealogía davídica y de Abraham. Mateo 1:1. Yeshua es superior a Moisés y aprueba los mandatos de la ley mosaica, pero también los corrige y los lleva a la plenitud, proponiendo sus bienaventuranzas. ¿Sí? Capítulo 5, versos del 3 al 10. Después del momento escatológico de su muerte, investido de plenos poderes con la resurrección, lega su enseñanza como mandamientos a sus discípulos. Mateo 28, versos del 16 al 20, lo que conocemos como la gran comisión o el gran mandato, la gran encomienda. En vez de la convergencia de las naciones hacia Israel, anunciada por los profetas, promueve la propagación de la buena nueva, de la buena noticia del Evangelio por todo el mundo. En vez de la circuncisión, instaura el bautismo como signo y realidad de pertenencia al nuevo pueblo de Jehová Dios, entendiendo el bautismo como cambio de estado. En cuanto a la fecha de su composición, el autor tiene conocimiento de la destrucción de Jerusalén, año 70, y experimenta muy de cerca la separación de los cristianos de la sinagoga judía entre los años 85 y 90. Por ello, muchos biblistas sugieren como fecha probable la década de los años 80 de nuestra era. En cuanto al lugar, es Antioquía, la capital de Siria. Por lo menos esa es la hipótesis aceptada. Sinopsis. Inicia el Evangelio con una gran introducción.
el evangelio de la infancia, que tiene valor de relato programático sobre la instrucción de Moisés en Egipto y ciertos anuncios proféticos. Hay una similitud, hay un paralelismo en la manera como está dispuesto el libro de Mateo. Hay un paralelismo entre el ministerio de Yeshua y el ministerio de Moisés, dando indicativos que por muy paralelo que sea, el ministerio de Yeshua es por mucho superior al ministerio de Moisés. ¿Por qué? Porque en Yeshua se ven las obras sobrenaturales de sanidades, de liberación, de multiplicación, que él mismo ejecutó, mientras que en Moisés ellos las esperaban que fueran suplidas del cielo. Muy bien. Tras el bautismo, en el capítulo 3, el cuerpo de la obra se reparte geográficamente entre el ministerio en Galilea, que va del capítulo 4 al capítulo 13, y en Jerusalén, del capítulo 14 al capítulo 25, donde Yeshua va pronunciando sus famosos 5 discursos a modo de un nuevo Pentateuco. El Sermón del Monte se ancla entre los capítulos 5 y el capítulo 7, como contrafigura de la ley de Moisés. La misión presente de los apóstoles en el capítulo 10, que prefigura la futura. Amén. De allí las parábolas en el verso 13 que explican cómo es el reinado de Jehová, las instrucciones que da a la comunidad en el capítulo 18 y el discurso escatológico. ¿Recuerdan? La presentación de los signos de los tiempos proféticos en el capítulo 24 y el capítulo 25. Sigue como desenlace la pasión, muerte y resurrección de los capítulos 26 al capítulo 28. Sobre el Salmo 22 y otros textos del Antiguo Testamento, en donde se apoya para describir cómo Yeshua dio cumplimiento a todos los signos proféticos que le mencionaban, que hacían mención de las obras mesiánicas. Por ello, Yeshua, según la tesis del evangelista Mateo, cumple con todos los requisitos y le echa en cara a los judíos: por todas estas pruebas ustedes no reconocieron el tiempo de la visitación del Hijo de Jehová, y por eso ustedes mismos se autoexcluyen de la salvación cuando no le aceptan a Yeshua como su Señor y Salvador. El Evangelio de Mateo es un tomo extraordinariamente virtuoso para la explicación del Evangelio detallado a los discípulos. En el sitio web www.mosqueterosdejehová.com, allí tenemos dispuesto absolutamente toda la disertación de cada uno de los 28 capítulos del libro de Mateo, expuestos en estudios que llevamos adelante con las casas en un periodo de más de 2 años. Allí está todo ese recurso. Gloria a Jehová, que nos preparó para este momento y nos sigue preparando para los que vienen. Gloria al Todopoderoso.
Preciosos reyes santos, siguiendo entonces con la porción del Evangelio para este Shabbat, gloria a Jehová, que es Mateo 2, versos del 1 al 12, allí nos encontramos en el entorno en que los magios vienen, o los hombres sabios del oriente, vienen en búsqueda del rey nacido de Israel, porque ellos vieron su estrella y fueron atraídos por su estrella, la estrella que da anuncio al rey de Israel. También en el sitio web tenemos varios estudios en el cual mostramos qué fueron lo que vieron los magios o estos sabios astrónomos del oriente en los cielos, en el movimiento de las constelaciones, por lo cual lograron ver en el pergamino del cielo lo que anunciaba el nacimiento del judío rey, que establecería el reinado eterno sobre los israelitas. Y estos son todos los obedientes, tanto de la tribu de Judá como los de Efraín, y en Efraín todas las 10 tribus repartidas por todo el mundo, que Jehová luego en el tiempo milenial congrega para sí, para Yeshua. Gloria a Jehová. Entonces este capítulo 2 nos hace una descripción de la visita de estos magios en tiempo del reinado de Herodes, y le muestran a Herodes el motivo de su visita. Ellos están allí porque ha nacido el rey de Israel, y ellos lo atestiguan porque han visto su estrella. Entonces viene Herodes y dice: bueno, aquí tenemos expertos en profecía, que busquen en las escrituras donde se especifica el lugar en que nacería este rey. Ahora bien, los incrédulos, maestros de la ley, y digo incrédulos porque aún constatando la revelación en la escritura de lo que los magios están atestiguando, ni siquiera se tomaron la molestia personal de acompañarles para verificar el cumplimiento de esta profecía. Entonces, en esta profecía ellos le anuncian, bueno, según la profecía, el rey eterno ha de nacer en Belén. Herodes, por su parte, dice: bueno, si eso es así, vayan y lo adoran, y en lo que lo hallen y lo adoren, me dicen para yo ir también a rendirle honores. Herodes personifica totalmente al anticristo. ¿Por qué? Porque Herodes quiere matar al que es la unción salvadora, y quiere hacerlo desde su tierna infancia. Bendito Cristo. Yo puedo decir que Herodes es el santo patrono de todos los que defienden el aborto. Herodes es el santo patrono de todos los que quieren matar a los niños en el vientre. ¿Sí? Un patrono anticristo de los anticristos que defienden el matar a los bebés en el vientre, que defienden la ideología de género, que defienden toda esa basura, que contradice la sabiduría que Jehová ha determinado para nosotros en la escritura. Yeshua ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia, y estos cobardes quieren hacer imperar la muerte. Gloria a Jehová. Entonces vienen y
les dan la revelación profética de que el niño ha de nacer en Belén, y ellos se ponen de camino. Luego ven la confirmación por la estrella que reaparece. Pero llegan a Belén y no llegan a un pesebre. No, señor. Esa tradición de que los reyes o los sabios del oriente llegan y le adoran al niño en el pesebre, como los vemos en la descripción gráfica que nos muestran en los nacimientos, así no es. Porque en todo este periodo, estos reyes vienen del lejano oriente. Ellos no vienen en avión, ellos no vienen en tren ultra archi de velocidad. No. Ellos vienen caminando con unos camellos que llevan los tesoros que ellos van a ofrendar. Ponte que ellos también vengan montados en camellos, pero estos camellos van, ¿sabes?, pasito a pasito, pasito a pasito. De tal manera que el viaje, primero el avistamiento de las estrellas, desde que ellos comenzaron a avistarlo hasta que ellos evidenciaron en el cielo el nacimiento de Yeshua, ellos hicieron una observación durante el periodo de los 9 meses. Y luego iniciaron ellos su trayecto. Se prepararon con los tesoros que había dejado en herencia el eunuco Daniel. Todo eso está en la página web, bendito Jehová. Ahí están los recursos. Y con esos recursos ellos se vinieron y cruzaron Oriente para llegar a Israel, y luego de allí para llegar a Belén, para encontrarse con un niño en una casa, no en un pesebre, en una casa con su mamá, a un niño de aproximadamente 2 años de edad. ¿Por qué creen ustedes que Herodes mandó matar a los niños de 2 años para abajo? ¿Por qué creen ustedes que es eso? Porque Herodes le dijo a los magios: díganme desde cuándo vieron aparecer la estrella. Herodes quería tener toda la cuenta para poder hacer un margen de entre qué edad y qué edad tenía que matar, para que a grosso modo poder quitarse de encima la amenaza de este infante rey de Israel. Gloria a Jehová. Entonces, estos reyes entraron en la casa, postrándose ante el niño, le adoraron y entregaron todos los presentes que ellos traían. Es importante resaltar que ninguno de estos reyes tenía alguna ascendencia judía. No, señor. Es interesante porque los primeros en reconocer a Yeshua no son los judíos, son los paganos. Ahora bien, nosotros como eclesía de Yeshua, nosotros pertenecemos a la Efraín que fue dispersa por el mundo. Y todavía hoy los judíos no le reconocen a Yeshua como Señor y Salvador, pero nosotros sí. Entonces, cíclicamente, primero le reconocen a Yeshua desde los confines de la tierra, desde Samaria, y los últimos en convertirse, según la profecía, son los mismos judíos, de donde salió el Salvador del mundo. Impresionante. Por eso Yeshua dice: los últimos serán primeros. Y es que hemos visto a través de la Escritura que los primeros en reconocer a Yeshua como rey fueron estos magios babilonios del oriente, de la escuela de sabiduría de Daniel. Y asimismo, entonces, hoy en día nosotros le reconocemos a Yeshua.
y nos postramos y le adoramos en su presencia y nos presentamos como ofrendas de sacrificios vivos delante de Jehová para conocer su buena voluntad, que es agradable y perfecta para todos nosotros. Preciosos reyes amados, si nosotros no tenemos el Espíritu de Cristo para guiarnos, entonces estamos siendo dirigidos por el espíritu del anticristo. Cuando vivíamos en el mundo, los que hemos sido transformados y hemos sido cambiados de muerte a vida, cuando vivíamos en el mundo, todo lo que sembrábamos en la carne nos producía obras de muerte. Todo lo que sembrábamos en la carne nos producía obras de muerte. Nosotros mismos anhelábamos obras de muerte. Es como los que están ahorita en el mundo, que ellos certifican toda su doctrina diabólica de anticonceptivos, certifican toda su doctrina diabólica de aborto, certifican toda su doctrina diabólica de cambio de sexo, certifican toda su doctrina diabólica de eutanasia, certifican toda su doctrina diabólica de legalización de las drogas, certifican toda su doctrina diabólica de que los niños decidan si quieren ser niños o si quieren ser niñas, de acuerdo a lo que se sientan. ¿Por qué? Porque ellos están entenebrecidos y están siendo dirigidos por el espíritu del anticristo, porque andan en tinieblas. Nosotros que somos de la luz tenemos el llamado a defender la vida, porque en nosotros opera el Ruach HaKodesh, el mismo espíritu que opera en Yeshua, y con toda valentía debemos ser sal y luz para anunciar la verdad a las naciones, independientemente de que seamos un remanente reducido. Porque Yeshua promete que tendremos 100 veces más en esta vida, con todo y persecuciones que nos ganamos gratuitamente por simplemente anunciar la verdad en un mundo plagado de tinieblas. Preciosos reyes amados, entramos entonces en el pronóstico. Y el pronóstico para nosotros nos declara que nuestras obras, las acciones que llevamos adelante, las filosofías que tenemos, las doctrinas que practicamos, determinan si estamos siendo guiados por el espíritu del anticristo o si estamos siendo guiados por el espíritu de Jehová. Si nuestro continuo deseo es caminar en pacto, en la santificación, no permitiendo el ser influenciados por las doctrinas del libertinaje que envuelven al mundo, la carne y el demonio, sino que estamos deseosos continuamente de santificarnos de acuerdo a los mandatos de Yeshua, entonces el espíritu de Yeshua, el Ruach HaKodesh, habilita en nosotros y nos capacita para toda obra de vida. Por el contrario, sin saberlo, todos aquellos que promueven la muerte, todos aquellos que promueven el libertinaje, todos aquellos que promueven la disolución familiar, todos aquellos que promueven la deshonra de los padres, el abandono de los hijos, todos aquellos que promueven todas estas obras de muerte sin saberlo, han caído en las garras del infierno, en las garras de Satanás. Y a menos que se arrepientan, vamos a ver que la luz, la gloria de Jehová amanecerá sobre ti y sobre mí. Pero sobre todos estos diabólicos que llevan adelante las doctrinas del diablo, sobre ellos su tiniebla se convertirá en infierno. Entrando ya en el control del pronóstico, preciosos reyes santos, este es un día para meditar de acuerdo a nuestras obras y de acuerdo a las doctrinas que defendemos, cuál es el espíritu que actúa en nosotros. Es el espíritu
que proyecta vida, que da vida y que vive para recrear vida en el pacto de humildad bajo alianza en la doctrina de Yeshua, guardando los mandamientos de Jehová, o poseemos el espíritu del anticristo que continuamente se está planteando ser un ave de rapiña que va destruyendo todo a su paso, porque no le interesa caminar en pacto, sino que le interesa simplemente pasarla bien, porque sabe que su condenación está determinada y que no tiene más remedio que el infierno. Preciosos reyes amados, en esta hermenéutica Jehová nos plantea y nos dice: hazte un autoexamen y de acuerdo a ello determina a qué grupo perteneces. Por ello, preciosos reyes santos, siempre es importante traer a colación cuál es el título que engloba toda la enseñanza, para que a partir de ella te dé una cosmovisión hermenéutica que hace el enlace sobre todas las lecturas. El título nos dice: la multitud de los salvados estamos sujetos a Yeshua en todas las naciones de la tierra. Eso quiere decir que los que somos del reino, en medio de un mundo en tinieblas, nos movemos por la cultura del reino. No somos influenciados por todas las barbaridades y las estupideces paganas con las que el mundo intenta seducirnos. Solo hay victoria en Yeshua HaMashiach. Amén, amén y amén. Amados hijos del ministerio, los mosqueteros de Jehová, de las casas Bella Vista, Las Margaritas y Ciudad Federación, es un honor, es un placer actuar como intercesor delante de Jehová por los hijos obedientes que guardan pactos, obrando conforme a las instrucciones de Jehová para la celebración de sus fiestas. Aquí tengo en mi mano la lista de todos los clanes que participaron, trayendo sus ofrendas alegremente en las fiestas de la primavera y en las fiestas del otoño, para glorificar al Padre, haciendo un recuento delante del trono de la gloria de cada una de sus obras de obediencia, pidiendo para que la gracia sobrenatural de Jehová les asista y les guarde irreprensible. Padre Jehová de los ejércitos, en este momento entramos en tu presencia para darte gracias, para bendecirte, Padre Santo, porque tú has colocado tu Santo Espíritu en toda la pequeña manada que sostiene, Padre Santo, el sistema levítico, para que tu palabra libre de contaminación llegue hasta los confines de la tierra. Queremos adorarte y bendecirte, Padre de la gloria, y con la misma queremos rogar e interceder para que la multitud de tu bendición, de tu generosidad, alcance a la vida y a las 1000 generaciones de pacto de cada uno de estos clanes que generosamente han traído su ofrenda y sus diezmos en cada una de estas fiestas de la primavera y del otoño, en cada uno de estos ensayos, en continua preparación para el día glorioso en que Yeshua HaMashiach viene en las nubes por su amada eclesía. Padre Santo, te pedimos, entre tanto llega ese día, sostenga salvo a cada uno de estos clanes, de cada una de estas casas. Padre Santo, sosténlos a salvo, porque están en pacto, en el pacto del nombre y de la sangre de Yeshua HaMashiach, guardando cada una de tus instrucciones santas. Ten presente eternamente delante de ti
cada una de sus ofrendas, en cada uno de estos ensayos, en cada una de estas fiestas, y todos y cada uno de sus diezmos que consecuentemente presentan delante de ti. Manténlos, Padre Santo, a salvo, totalmente protegidos, con salvación para sus espíritus, con prosperidad para sus almas y con salud y sanidad divina en sus cuerpos. Jehová de la gloria, te damos las gracias porque sabemos que tú siempre nos escuchas. En Yeshua HaMashiach, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Gloria a Jehová. Preciosos Reyes Santos, hasta aquí la hermenéutica, recordándoles el like, la manito hacia arriba y dejar su comentario en el minuto de impacto. Todo esto suma para que la difusión de la palabra libre de contaminación alcance a más personas que tienen hambre de tener este contenido, disfrutarlo y aplicarlo a sus vidas. Preciosos Reyes Santos, les amamos profundamente en Yeshua HaMashiach, Señor nuestro. Les bendecimos. Solo hay victoria en Yeshua HaMashiach. Amén, amén y amén. En victoria. Estamos en esta